Buen día, mi nombre es Fausto Carrillo y en representación del grupo número 6 de la asignatura de Simulación Numérica y Yacimientos de la carrera de Ingeniería en Petróleo SUCSE, procederé a explicar de qué trata el método de solución de flujo multifásico de presión implícita, saturación explícita, IMPES. Para los sistemas de flujo multifásico se van a requerir de múltiples ecuaciones con múltiples incógnitas para cada bloque de malla. Respecto a estas ecuaciones, a su vez existirán diversos métodos de solución tendrán distintos enfoques respecto a cómo se toman estas incógnitas. Uno de estos enfoques es el de tomar el de la presión, los términos de presión de manera implícita, mientras que los términos de saturación, transmisibilidad, presión capilar y caudal se toman de manera explícita. Este método es conocido como IMPES y fue desarrollado originalmente por Sheldon Stone e implementado por Gardner en 1959, cuya idea fundamental es, como se mencionó anteriormente, resolver la presión de manera implícita, mientras que la saturación se resuelve de manera explícita. Esto implicaría, obviamente, que cambios de saturación entre pasos de tiempo aumentarían o presentarían inestabilidad dentro del método y por tanto conducirían a cálculos incorrectos de presión y una incorrecta simulación. Entonces, para mejorar la estabilidad de este método, en 1970 McDonald y Coates sugirieron que esta presión debía ser recalculada con coeficientes actualizados iterativamente hasta que tanto los valores de presión como de saturación se varíen dentro de una tolerancia especificada, menos que eso. ¿Bien? Esta modificación luego pasaría a ser conocida como el método secuencial o SEQ. Respecto a la metodología general, pues ya se la mencionó prácticamente. Es algo relativamente sencillo, ya que se resuelve la ecuación de presión. Bueno, en términos de la comprensión, esta ecuación puede ser resuelta de manera matricial por métodos de solución de matrices, bien, mientras que ya una vez obtenida esta presión de tanto el bloque de estudio como sus bloques adyacentes, se procedería a ser introducido estos términos de presión en la ecuación de saturación y se calcula entonces la saturación de manera explícita. Una vez obtenida esta saturación, se calcularían los nuevos valores de presión capilar para ser introducidos en la ecuación de presión para un nuevo paso de tiempo y así hasta resolver el problema en todos los nodos de la malla. Bien, para la reducción del módulo matemático se tomará en este caso en cuenta un flujo bifásico petróleo y agua por temas de simplicidad. En el caso, tanto para el caso de gas, petróleo como petróleo y agua, las reducciones son muy similares. En el modelo de petróleo negro, simplemente se van a añadir más términos, lo que haría como decir un poquito más complicada el entendimiento de la deducción. Por tanto, pues en este caso se partiría del flujo de petróleo y agua, por temas de simplicidad. Bien, para la ecuación, para el caso de petróleo y para el caso de agua, las ecuaciones de flujo son las siguientes, en tanto que son muy similares a las ecuaciones que ya se han venido trabajando en anteriores unidades o anteriores capítulos del curso de simulación, en tanto que en este caso se añaden unos sufijos que involucrarían a toda la expansión de la ecuación, en tanto que n viene siendo el sufijo n, claro, vendría siendo nuestro número de bloque de estudio, mientras que el sufijo L involucraría a todos los bloques adyacentes a nuestro bloque de estudio, siendo, como ya se había mencionado en anteriores unidades, el bloque adyacente arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Lo mismo para los valores de transmisibilidades y otros términos como caudal y todo. Bien. Tanto que el término del lado derecho de la igualdad, en el caso de flujo multifásico, se le conoce como término de acumulación y puede ser expresado con una letra C, como se muestra a continuación, para simplificar un poco más la ecuación y poder realizar las deducciones de manera más sencilla. Entonces, una vez expresado esta ecuación en términos de acumulación,
y que ambas expresiones estén representadas en términos de presión de la fase de petróleo y saturación de la fase de agua, en tanto que si fuese un caso de gas petróleo, sería representada en saturación de gas simplemente. Bien, entonces, para poder eliminar este término de saturación, que es el que se va a tomar de manera explícita y va a ser calculado de manera explícita como tal, entonces simplemente lo que se hace es realizar una igualdad entre ambas ecuaciones, que es un término que se repite, simplemente se iguala entre ambas ecuaciones. De esta manera se elimina ese término de la ecuación de la ecuación en ambos casos, y se tendría lo que viene siendo nuestra ecuación de presión para calcular dichas presiones mediante el método IMPES. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, esta ecuación vendría siendo la utilizada para resolver de manera matricial los valores y encontrar los valores de presión, tanto en el bloque de estudio como en sus bloques adyacentes. Una vez obtenido estos términos de presión, se procedería a reemplazar en la ecuación de saturación y si está calculada de manera explícita. Y una vez calculada esta saturación, se procedería a obtener nuestro nuevo valor de presión capilar para ser introducido en la ecuación de presión en el siguiente paso de tiempo. Nótese que todos los términos que se había mencionado, que se toman de manera explícita en el método IMPES, se están siendo evaluados de un valor de tiempo, bueno, valor de paso de tiempo anterior. Entonces se nota por el superfijo, creo, superíndice N. Sí. En tanto que la transmisibilidad es uno de ellos, como se mencionó, también la presión capilar y el caudal. La saturación ya no se encuentra en esta ecuación, pero ya se explicó que se tomaba de manera explícita. De eso trata el método. Bien. En tanto que para entender un poquito el tema de inestabilidad y cómo se aplica el método IMPES, se proceden a mostrar ciertos ejemplos de aplicación. El primer ejemplo trata sobre el modelo trifásico, también conocido como Black Oil, en tanto que en 1986 se había realizado un estudio de simulación bajo proceso de inyección de gas y solvente en un yacimiento subsaturado, en el cual se notaron ciertos problemas numéricos con el método IMPES relacionados con el fenómeno de aparición del gas, de la fase gaseosa, debido a la transferencia de masa que existe entre la fase de gas y la fase de petróleo por el tema de emisibilidad. Este tema, bueno, esta transferencia no es considerada lógicamente en el método de IMPES y por tanto condujo a cálculos erróneos o inestabilidad en la saturación y cálculos erróneos de la presión, generando un perfil de presión sobreestimado para este tipo de procesos de aumento de presión de reservorio por inyección de gas y solvente. En tanto que al ser un problema de balance de materia, como se nota en esta tabla de errores de balance de materia, pues simplemente lo que habría que hacer, que bueno, como lo tomaron los autores, es realizar una modificación ajustando estos valores de saturación mediante balance de materia. Entonces, aplicando el balance de materia diferencial, fue ajustado tanto los valores de saturación de gas y de petróleo de manera iterativa hasta obtener que un criterio de convergencia tal que saturación de todas las fases tendría que ser igual a 1, la sumatoria, ¿no? Una vez obtenida este criterio de convergencia, pues estos valores de saturación ajustados se procederían a ser implementados en el siguiente paso de tiempo de la ecuación de presión. Y así se mejoró la estabilidad considerablemente, como se nota en la tabla de errores de balance de materia. Una vez implementado el método IMPES modificado, los errores de balance de materia de la fase de gas y de petróleo se redujeron de manera muy considerable. Con el tema del solvente, ya que es prácticamente la fase líquida, la fase de agua, no hubo mayor inconveniente ya que el gas no es visible en el agua y por tanto no tuvo este problema de transferencia de masa. Bien, tanto que en la figura 2, como se nota, cuando se implementó simplemente el método convencional de IMPES por este problema que hubo con la aparición y desaparición del gas, pues se sobreestimó
de manera exagerada la presión de reservorio. Sin embargo, luego implementado el método INPES modificado, mediante corrección de balance de materia diferencial, se obtuvo un perfil de presión más adecuado y más apegado a la realidad, y bastante aceptable. La estabilidad. Bien. Para el caso de un caso de conificación de agua, sea un flujo de modelo bifásico, petróleo-agua, también existieron problemas de inestabilidad. Eh, este estudio fue realizado en 1970 por McDonald y Coates, el estudio que dio paso a la definición del método secuencial, que en este caso es el modelo 2, y el modelo 1 viene siendo nuestro modelo INPES convencional. Bien, en tanto que en este caso no se analizó tanto la inestabilidad, más que así por temas de cambio de saturación, sino cómo se mejoraría la estabilidad disminuyendo el paso del tiempo, en comparativa con lo que es el método secuencial conocido actualmente. En tanto que para obtener esta estabilidad que se consigue con el método secuencial para un tamaño de paso de tiempo de 2 días, se necesitaba reducir el tamaño de paso de tiempo del método INPES a 0.125 días, o sea, reducir en un 16 veces. 16 veces este tamaño de paso de tiempo, lo que involucraría lógicamente una mayor cantidad de paso de tiempo y mayor tiempo computacional. Entonces, en este ejemplo, prácticamente lo que se hizo fue optar por otro método, en teoría, ya que ahora pues se conoce este modelo 2 como el método secuencial. Respecto a estos temas de estabilidad, en el año 2006, en su publicación del libro de métodos computacionales para flujo multifásico en medios porosos, Chen Huang y Ma realizaron un análisis de estabilidad en tanto que para poder observar qué tipo o sea, qué valor de variación de saturación respecto a pasos de tiempo debería ser más o menos algo un permisible para tomar como estable el método INPES. En tanto que se observa en cada gráfico, como se observa en cada gráfica, el DS máximo, que viene siendo la variación de saturación entre pasos de tiempo, conforme disminuye, obviamente aumenta la estabilidad, hasta llegar a un DS max de 0,02, donde se considera a partir de este punto que se ha logrado la estabilidad del método. Entonces, por encima de este valor se considera inestabilidad y por debajo de este valor se considera estable, igual o por debajo de este valor de 0,002. Cabe notar que esta variación de Cmax también depende del tamaño del paso de tiempo, como se mostró en el ejemplo 2. Al existir inestabilidad por saturación, por variaciones de saturación entre pasos de tiempo, disminuyendo el tamaño del paso del tiempo, pues se disminuiría este valor de Tsmax. Sin embargo, también implicaría pues el aumento del tiempo de cálculo computacional. Esto es otra cosa a tener en cuenta. Entonces, como conclusiones, tenemos que el método INPES puede ser una excelente opción en simulaciones de flujo incompresible, o sea, de petróleo-agua, siempre y cuando los cambios de saturación entre pasos de tiempo sean insignificantes. También este tema porque entre el petróleo y el agua no va a existir un intercambio de masa, como lo existió cuando se realizó en el ejemplo 1 una inyección de gas. Entonces, el principal problema en el método INPE será el gas más que nada, ya que el gas, al ser sensible frente a pequeños cambios de presión, va a afectar de manera significativa la estabilidad del método INPES. Mientras que, bueno, como ya se vio en el ejemplo 1, este método no es adecuado para procesos de inyección de gas. Los términos no lineales habitualmente débiles como la saturación, la relación gas-petróleo disuelto y el cálculo volumétrico del petróleo, pues se van a volver no linealidades fuertes por este intercambio de masa y crearían lógicamente inestabilidad. Las soluciones, pues como se realizó en ejemplo 1, bien realizar modificaciones a la ecuación, al método INPES o optar por otros métodos. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y aquí solamente quedan las referencias utilizadas.